La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en el programa. Ayer tuvimos en Matices la primera parte del análisis del estado de la educación, pero se hacía muy corto para analizar un tema tan denso y tan importante para el país, así es que yo le pedí a los representantes del Estado de la Nación y de la Educación que hiciéramos una segunda parte. Hoy me acompaña don Jorge Vargas, es el director del Estado de la Nación, y Jennifer León, que es investigadora del Estado de la Nación y del Estado de la Educación. Así es que, don Jorge y Jennifer, muchas gracias por estar con nosotros. No, no, muy agradecido, gracias. Y Buenas Jennifer, tardes. gracias. Ayer lo dedicamos al análisis general. Yo realmente, después oyendo el programa, después de que terminamos, yo decía, bueno, es que lo que el programa mostró es la preocupación genuina general que podría provocar cualquiera digamos, un informe con estos datos, ¿ok? Eh, pero nos hacía falta conocer cuáles eran puntualmente esos hallazgos. Este, don Jorge, ¿a usted cuáles son los datos que usted dice, por Dios, este dato es particularmente grave, significativo? En términos generales, si vamos por procesos, cuando usted guste le da la palabra a Jennifer. Así que Sí, adelante. lo vamos a ir haciendo entre Jennifer y yo para no monopolizar la palabra, y Jenny además es una persona especialista en el tema. Eh, yo diría que los hallazgos relevantes van según cada ciclo de la educación, ¿verdad? Pero si usted me dice en la educación preescolar, primaria, perdón, el ciclo básico y diversificado, a mí hay como tres o cuatro informaciones que realmente me parecen que son bien complejas para nosotros. Primero, son las informaciones que ayer ustedes trabajaron, que hicimos con los maestros de primero y cuarto grado sobre las competencias de los niños a esas edades, para poder leer y escribir, esas competencias básicas que lo acompañan a uno al resto de la vida, y que realmente tenemos un serio problema que uno lo puede ver en la parte más general, en la estimación que hizo el Banco Mundial sobre UNICEF, si no recuerdo mal, sobre esa pérdida de 2 años estimados del tiempo lectivo. Pero en lo concreto se puede ver, Randall, en una serie de ejercicios que nos gentilmente se pudo colocar en el informe gracias a la cooperación de ADA, que es una alianza que está justamente sobre el tema de lectoescritura, con chiquitos de quinto año, de qué tipo de cuentos pueden hacer ante un estímulo de una fotografía. Y era impresionante los textos que uno recibe de vuelta con chicos de quinto grado de escuela, no con escolares de primero, ¿verdad? Eran unos textos terribles, ¿verdad? Llenos de falta de ortografía, y todo lo excepcional ahí fue la chica o el chico que pudiera ir a ganar una historia sencilla. Entonces, eso fue un primer dato que a mí me dejó, digamos, a ese nivel, resonando mucho sobre el esfuerzo extraordinario que va a tener que hacer este país para mitigar y remediar esta situación. El segundo dato que yo también pondría en el nivel de preescolar, ciclo básico y diversificado es el incumplimiento de unos acuerdos muy operativos que tomamos en el año 97, de decir, vamos a universalizar las escuelas a las que le damos el currículum completo. En el 97, el Consejo Superior de Educación tomó esa decisión. En el 2007 se puso la meta, no la cumplimos. En el 2018, la nueva administración de esa época, dijimos, caramba, no vamos a llegar al 100%, pero vamos a cumplir el 33%. Y hoy en día andamos en 9%. Eso es un segundo dato que a mí me golpea mucho, porque me dice de que en este país firmar me harás, cumplir jamás. Se pueden adoptar acuerdos nacionales que son profundos y serios, ¿verdad? Y después simplemente no cumplirlos y no pasa nada. Eso sería un segundo punto. Un tercer punto que abarca todo un capítulo del informe Estado de la Educación, que le dedicamos al tema de la macroevaluación, de cómo un país que fue pionero de la macroevaluación
en Costa Rica, en América Latina, nunca logró consolidar un sistema en donde que tuviera un marco normativo claro, una institucionalidad independiente, pruebas técnicas y estables a lo largo del tiempo y además una aplicación de la información al aula, ¿verdad? Nunca lo logramos consolidar, pero en los últimos años lo que hayamos logrado más bien lo estamos borrando. En el momento peor de la educación hemos entrado a una fase de inestabilidad de pruebas que vienen, entran, ahora lo vamos a hacer de esta manera, vamos a hacerlo de otra manera, que es, Randa, como cuando en el momento donde usted tiene que tener la mejor visión de lo que está pasando, porque tiene que tomar decisiones de para dónde va, y a usted simplemente se le apagaron los sistemas. Claro. Bueno, ese es Y un borra el tercer Excel caso. sobre el que tiene que tomar la decisión. Usted lo Sí, cierra y dice, ya, voy a tomarla sin datos. correcto. Y ahí, y repito, y Jennifer puede ahondar en eso, pues es un tercer dato que a mí me dice, no, ahí hay unas herramientas más poderosas, ¿verdad? Que nunca, a pesar de nuestro recorrido, que fuimos de los primeros, no lo logramos consolidar, pero ¿cómo es posible que en los peores momentos, más bien, donde más teníamos que saltar, ahí no lo hicimos y una de las cosas, de los elementos que nosotros reaccionamos, ponemos el énfasis ahí, es que Costa Rica en el diseño institucional nunca logró superar una contradicción que es un conflicto de intereses. Es que el evaluador es subordinado de la persona a quien se evalúa. O sea, quien hace la evaluación es un departamento del Ministerio de Educación Pública que depende del jerarca, que es el responsable de lo que va a ser evaluado. Claro. Imagínense una empresa en donde el auditor fuera un subordinado del gerente. Hey, cámbieme esto, no me gusta, póngamelo así. No puede ser así. Entonces, eso es un error fundamental. Incluso tenemos una recomendación. Y me quedo tal vez con un cuarto elemento a manera de introducción, Randall, y es el tema de cómo, eh, algo que ustedes hablaron ayer también, eh, hemos dejado caer tan fuertemente la inversión educativa nuevamente. Y algo me va a decir, bueno, mire, estamos en crisis fiscal. No, yo sé, cuando estamos en crisis fiscal hay un apretonazo de los cinturones. Pero este país tomó una disposición que está en la Constitución, no es de si se quiere o no se puede, si la cumplo cuando quiero, no, ahí está, y por lo menos deberíamos estar discutiendo cuándo vamos a llegar al 8% y qué manera. Y podríamos discutir otras maneras, otras Claro. cosas también. Si vamos a llegar al 8%, ¿en qué queremos que esa plata extra vaya? ¿En qué no queremos que vaya? ¿Cuáles son los resultados que vamos a pedir cuentas? Pero en este momento ni hacemos uno ni hacemos lo otro. ¿Qué quiere decir? Simplemente recortamos. Entonces, un acuerdo que fue previsto para no repetir la historia y la volvemos a repetir. Son cosas, el informe tiene un montón de detalles muy específicos, las consultas a estudiantes, a profesores y todo, pero si usted me dice, ¿qué me golpea a mí? Es eso, el firmar me harás cumplir jamás, la facilidad con que nosotros firmamos y aprobamos cosas y después nos desentendemos y nada pasa. Sí, yo nada más para darle paso, si les parece, vamos avanzando en el orden cronológico del proceso educativo normal en el país, es decir, empezando con preescolar. Pero nada más quisiera retomar muy brevemente algo de ayer como marco teórico, digamos, del programa de hoy, que tiene que ver con que en los 80 tuvimos una generación perdida, no graduada, y esta es una generación perdida, graduada. O sea, es decir, aquí el sistema hizo colusión para que personas jóvenes con malas bases educativas tuvieran acreditado legalmente que las tiene sin tenerla. Y eso me parece todavía mucho más grave. Jennifer, si empezamos en preescolar y en la tierna infancia, ayer hice un ejercicio, le pregunté a la inteligencia artificial que me dijera cuáles países habían logrado desarrollar a través de de la educación en primera infancia la base de la lucha contra la pobreza. ¿Sí? Y me salieron ejemplos muy interesantes. Suecia, por supuesto, Noruega, Finlandia, Canadá, Estados Unidos. Y recuerdo también, no lo vi ahí, pero Japón, por ejemplo, sacó un montón de gente de la pobreza en la segunda mitad del siglo XX a través de la educación
en tierna infancia. Nosotros, en lugar de fortalecerla con una pobreza estructural cercana al 20%, más bien entiendo que los hallazgos nos demuestran todo lo contrario, Jennifer. Sí, justamente este año lo que hicimos fue medir de alguna manera o llevar el pulso de la población que ingresa a primer grado luego de 2 años de pandemia, cuando estaban iniciando en el 2022 en sus clases presenciales. Lo que hicimos, como señaló Jorge, fue medir a través de tareas muy específicas, por ejemplo, recorta con buena dirección, rasga sin perder la figura, toma adecuadamente el lápiz. Son tareas muy visibles, muy concretas, para que los y las docentes nos dijeran si se cumplían o no con los estudiantes de primer grado. Estas tareas las construimos con docentes, asesoras y expertos en temas de lectura y escritura porque son determinantes. Uno pensará, bueno, ¿verdad? La motora gruesa no es tan importante para leer y escribir. Tal vez no para leer y escribir, pero sí lo es para que el chico aguante un buen tiempo, el chico y la chica aguante un buen tiempo sentado en el aula después de venir de preescolar, que es mucho más lúdico y didáctico. ¿Qué encontramos? Que bueno, la mayoría de los docentes nos dijo que la mayoría de su grupo de estudiantes no logra cumplir estas tareas y que entraron con un perfil menor al esperado. Ellos esperan, cuando llegan a primer grado, tener ciertas bases para arrancar, ahora sí, el proceso formal de lectura y escritura. Nos dijeron, eso sí, que entraron con buen dominio de aspectos socioemocionales. Por ejemplo, los chicos participan en clase, juegan con sus compañeros, etcétera. Pero cuando hablamos de tareas específicas para leer y escribir, específicamente en el área cognitiva, ahí es donde encontramos las principales deficiencias. Por ejemplo, no reconocen el sonido de las letras, palabras, rimas, que son tan importantes para hacer una lectura fluida. Por ejemplo, no saben escribir su propio nombre, ¿verdad? Y esto es una tarea básica que debió resolverse en preescolar y esto hace, Randall, que el proceso se retrase. Es decir, iniciamos cuando en primero deberíamos iniciar ya a empezar a leer y escribir, tenemos que retrasarlo unos meses y entonces eso va retrasando el proceso de lectura, que es una cuestión continua. Esto que señalaba justamente de la importancia del preescolar, distintas investigaciones lo han señalado a nivel internacional, como cualquier inversión que usted haga en la primera infancia le da mucho más réditos porque además tiene mucho más años para devolver en beneficios para la sociedad y para la educación lo que ahí pasa. Entonces, justamente encontramos que este proceso se retrasa y no es de extrañar que entonces cuando medimos en cuarto grado, las cosas que deberían haberse alcanzado no se están alcanzando. Claro, de hecho, yo quisiera recordar cuando brinquemos a primaria, porque aquí ya hay un adelanto que el retroceso es acumulativo, ¿verdad? O sea, es decir, Sí. si usted tenía 2 años de rezago entrando a primer grado, esos 2 años de rezago seguirán hasta sexto grado, que es una de las cosas que me parece que resalta el informe, en el sentido de que no existió, digamos, una respuesta de política pública suficiente, digamos, para lograr contener ese desfase. Yo les confieso que en media pandemia, cuando yo entrevistaba a la entonces ministra de Educación y a las viceministras, realmente eran entrevistas muy duras. Más de una no me habló nunca más después, porque yo entendía que la respuesta era muy básica y ellos tenían la desventaja que yo tenía la ventaja de que yo tenía chicos en la educación en ese momento. O sea, es decir, era muy complicado de manejar y yo creo que la respuesta como país en medio de lo que uno podría justificar de la urgencia del COVID y todo esto, realmente fue particularmente pobre. Este rezago, Jorge, nos lleva anclados el resto del proceso educativo. Sí, aquí hay que hacer una reflexión porque como dicen, el lunes, viendo para atrás el partido el domingo, todo el mundo es el Es el entrenador mejor entrenador. perfecto, ¿Sí? el mejor entrenador. O sea, yo en lo que voy a decir admito un punto de partida. O sea, la pandemia fue una situación totalmente inesperada, nos golpeó profundamente, nadie estaba preparado para eso. Y generó y había una gran incertidumbre. Es que a veces uno se lo olvida, pero a veces hay que hacer el ejercicio de volver a principios de los 2020 y decir, pucha, no sabía si, ¿se recuerda cuando salía con plásticos en fin? Claro.
Entonces, yo admito esa situación. O sea, a uno de repente le puede caer un huracán o un desastre natural. El problema es cómo uno reconstruye. Y ahí es donde nosotros somos críticos. Porque si la situación es muy seria, uno, y está bien, el Ministerio de Educación Pública privilegió mantener los chicos de alguna manera dentro del sistema, no afectar mucho la cobertura, y eso está bien. O sea, es un objetivo de política pública razonable, pero no preparamos realmente una buena respuesta para tratar lo que ya sabíamos que iba a pasar y que medimos empezamos a medir en la edición anterior con el recorte de aprendizajes en media pandemia, cuando dijimos, bueno, el año ahora ya no va a contener 100% de estas materias, sino va a ser 50%. Ok, hicimos esto. Pero, y el día después de la pandemia, debimos sabernos, y eso no es la reflexión del día de mañana, lo dijimos en ese momento, hay que empezar a preparar la manera en que vamos a salir de la pandemia. ¿Cómo salimos de la pandemia? De manera muy debilita, ¿verdad? Diseñamos un plan integral del PINA para De nivelación nivelación. académica, y ahí hicimos toda una investigación. Yo no digo que el PIN era lo mejor, pero era lo que había. Y cuando uno va a ver y coloca a los docentes que fuimos así, bueno, ¿ustedes cómo aplicaron el PINA y les interrogamos en una serie de cosas y creamos todo según una escala mediante análisis estadístico, donde 0 es que no hicieron nada y 100% que hicieron todo lo que el PINA creía que propondría hacer, y además tuvieron un buen acompañamiento. Entre 0, nada, 100, hicimos todo. Randall, la gente, los profesores en el promedio, según el nivel que estamos hablando, pasaron entre 48 y 61. O sea, son niveles muy bajos. Eso significa que tiramos un plan, pero no preparamos el acompañamiento, las herramientas. Eso implicaba una gestión extraordinaria. Y lo que hicimos es seguir haciendo más o menos lo mismo. Y termino esta respuesta con lo siguiente. Y para variar, hubo un cambio de gobierno y las nuevas administraciones dijeron, no, la verdad es que no creemos en el PINA. Entonces, mi enjuiciamiento no es a la nueva administración en particular, es que siempre hacemos eso y no era momento para hacer eso. Era un Tal momento. vez agregar ahí, Jorge, que justamente hablando de este plan de nivelación, el plan de nivelación necesitaba una fuerte evaluación que nos dijera en qué punto estábamos. Y justo Jorge mencionó al inicio que fue el periodo donde más volatilidad y cambios tuvimos en temas de evaluación. Entonces, para poder nivelar bien, necesitamos identificar claramente los rezagos. Y justamente eso fue lo que dejamos de hacer en ese periodo. Entonces, el PINA entra bastante débil, sin acompañamiento, sin medidas exactas de dónde hay que nivelar. Y además, llega la nueva administración y nos olvidamos del PINA. ¿Les parece si saltamos más allá de la tentación mía de meternos? Pues estoy realmente muy preocupado por todo. Si salto a primaria, porque Jennifer nos habló de lo que pasa en los chicos, digamos, lo que se demuestra en chicos de cuarto grado. Hoy en el noticiero justamente sacamos uno de esos textos que a uno lo dejan boquiabierto. Yo he comentado con todo el mundo para que sepan, en la portada del estado de la educación es extraordinaria. Yo realmente estoy impresionado de lo que hicieron con la portada. Pero viendo uno de los textos de los chicos de quinto grado, digo, realmente uno queda pasmado. ¿Qué encontramos puntualmente en primaria, Jennifer o don Jorge? Yo pediría que fuera Jenny, que es más especialista que yo. Adelante. Justamente en primaria lo que hicimos fue medir un concepto que se denomina pobreza de aprendizajes, que ya lo había acuñado el Banco Mundial, y nosotros le agregamos la medición con escritura. Entonces definimos pobreza de aprendizajes como la incapacidad de leer, comprender y escribir un texto simple a la edad de 10 años, cuando este proceso ya debería estar consolidado. Encontramos en general que los docentes nos dicen que sus estudiantes de cuarto grado están en una situación de severa pobreza de aprendizajes. Esto quiere decir que, por ejemplo, en lectura no leen con fluidez y cuando leen un texto no pueden encontrar algo básico como la idea central. En escritura lo que encontramos es que escriben como el estado de la educación, con falta de ortografía, sin acentos,
sin mayúsculas y además son incapaces en general de redactar un texto con la estructura correcta, con un inicio, con un desarrollo y un final. Los docentes nos dicen que estos procesos deberían haberse consolidado desde segundo grado y ellos están iniciando cuarto grado con estos problemas en un año en que además el docente no puede volverse a enseñar a leer y escribir. Esto quiere decir que estos chicos van a seguir arrastrando estas debilidades conforme vayan avanzando en el sistema educativo. Y complemento, Randall, con el hecho de que una situación como esa, para mitigarla, no es con un par de clases de recuperación, ¿verdad? No es por decir los chicos ven un par de sábados. Usted requiere un trabajo extraordinario para volver a levantar, por decirlo así, o levantar niveles, cosas que otros países hicieron. Otros países de América Latina, y no estoy hablando de Europa y todo. O sea, lo que quiere decir es, mira, la pandemia fue un golpe terrible, demoledor para la educación en todas partes del mundo. En Estados Unidos hace poco también midieron que perdieron como un año, un poco más. El problema no es que el Estado de Educación no está diciendo que qué barbaridad, retrocedimos. No, no, es que encajamos un golpe durísimo. El problema es que no hicimos nada para volver a, como cuando se le vara a uno el carro y uno le mete la ignición y bueno, esa ignición nunca llegó, ¿verdad? Y ahora seguimos como si nada, como si eso no hubiera existido. Esos textos que usted pasó, Randall, son de niños no de 7 años. Estamos hablando de niños 11. de quinto grado y lo que se les pidió fue que escribieran un cuento con una foto de un perrito. No es que le dijeron, mira, lee Sócrates y dígame qué es el diálogo con el sofista. No, estamos hablando una foto de un perrito y hágame una historia. Y ahí el problema, vea usted que es bien grave lo que decía Jenny, no solo es el problema de la falta de ortografía que uno dice, ay Dios mío, falta de puntuación, es que muchos de ellos no podían contar una historia porque no tenían la capacidad de extraer un sentido a lo que estaban viendo. Haga un fast forward, Randall, imagínese esa persona a los 18 y 20 años. Claro. Ahora que viene Intel y que viene una cuestión de 1.200 millones de dólares y todo, y un montón de bachilleres que van a enfrentarse a un ambiente mucho más exigente de trabajo que no han logrado hoy, a la altura de en donde están, de contar una historia. Sí, es muy Simple. grave realmente. Además son los profesionales que a nosotros, bueno, a nosotros digo, al resto del país, le dan servicio, investigación. Sí, Con el agravante, Randall, que siempre lo hemos dicho, que estos estudiantes vienen de climas educativos bajos. Entonces, lo que vayan a aprender, lo tienen que aprender en la escuela, porque en la casa no tienen estos apoyos y estos refuerzos que podrían tener en otros espacios. sí, Y pero ahí, además hay algo, perdón, perdón, don Jorge. Randall, déjeme nada más una cosa y le doy la palabra. Y ahí, tal vez para no ser de lado, es que la gente dice, vea que aquí se nos están ampliando las distancias entre la educación pública y la educación privada. Entonces la gente dice, bueno, que la educación privada se haga cargo, por ejemplo, de la pública. Vean, la educación privada escoge quién le llega, ¿verdad? Y además está básicamente en el Valle Central y todo. La educación pública no puede escoger. A la educación pública digamos, básica, preescolar y diversificada, llega el 90% del estudiantado, de las personas que están en edad. O sea, no puede escoger, eso es. Y con ideas de que, no, damos vouchers o que vayan ahí a estudiar a la Lincoln o a la Panamericana para tener el nivel de educación. Bueno, eso no es viable. No es viable. El problema es que hace uno con el 90% que es la educación pública, que no puede decirle que no a nadie. Y dentro de la educación pública encontramos también un abismo de diferencias, ¿verdad? Entre escuelitas que realmente, docentes rurales, que seguimos en el mismo modelo de hace 60 años, cuando el país era un país agrario y ahora somos un país urbanizado. Pero, y además tenemos los colegios científicos. Pero, por ejemplo, se toman decisiones sobre los colegios científicos que uno dice, pero, ¿y a dónde vamos? Entonces, ese es el punto. El punto nuestro es que recordar que la educación pública va el 90%, para redondear, 90% de la población en edad de estudiar y que no puede decirle que no a nadie. Eso Y que no usted debe. dice, eso que dice usted es muy valioso, porque incluso
ahora que lo dijo, yo dije, pucha, sí, tiene razón, don Jorge, porque, digamos, es una cosa en dos vías, ¿verdad? Las personas con problemas de vulnerabilidad que impiden, digamos, su desarrollo educativo, efectivamente son filtrados de la educación privada. ¿Ok? Sí. Y eso es importantísimo de analizarlo. No sé, Jennifer, si quisieras brincar de una vez a secundaria. Solo quiero apuntar algo en primaria, y es que este año hicimos un capítulo sobre desigualdades de género en la educación, y justo encontramos que en primaria ya esas diferencias por género se manifiestan. En indicadores, por ejemplo, en las pruebas ERCE logramos identificar, y en algunos datos de, por ejemplo, participación en las Olimpiadas. Hay que aclarar que las diferencias o las desigualdades de género afectan tanto a hombres y a mujeres, y lo que encontramos es que si estas diferencias se manifiestan desde la educación primaria, se siguen arrastrando luego a la educación secundaria. ¿Cuál es el gran problema? Que, como decía Jorge, estamos generando educaciones diferenciadas, oportunidades desiguales para que estos niños y niñas se desarrollen y luego desarrollen sus habilidades y luego elijan una carrera o una profesión en ciertas áreas. Entonces, ya desde ahí estamos generando también oportunidades desiguales para la población estudiantil. Sí, realmente la situación es realmente, vamos a ver, a mí lo que me abruma es la complejidad de la situación. Y entiendo que como país no nos podemos abrumar. Digo, podemos abrumarnos un día y después decir, bueno, ok, vamos hacia adelante a arreglar esto. Pasamos a secundaria. Pasamos Adelante, a Jennifer. secundaria. En secundaria, bueno, lo que encontramos es que estas deficiencias ya se manifiestan, por ejemplo, en pruebas que realizamos a nivel nacional. Como dijimos, en este periodo tuvimos una gran volatilidad en cuanto a las evaluaciones. La única prueba que tenemos fue la de FARO 2021, con todos los problemas que tuvo para su aplicación. Y esa prueba evaluó aprendizajes que ya eran recortados, que seleccionamos durante la pandemia, que íbamos a priorizar. Para 2021 lo que nos dice es que incluso sobre la mitad de los contenidos que fueron los que evaluamos, el 95% de los y las estudiantes se ubican en los niveles básicos intermedios. Entonces estamos en el mínimo del mínimo. Y esto no nos sorprende porque de nuevo este enfoque de trayectoria nos indica cómo estas deficiencias se vienen arrastrando desde antes. La lectura, por ejemplo, tiene implicaciones directas en cómo los estudiantes se desempeñan en matemática, cómo entienden las indicaciones y cómo argumentan sus respuestas a través de pensamiento lógico matemático. Permíteme agregar o reforzar un punto que dijo Jenny con un elemento de interpretación. Refuerzo una cosa, prueba FARO no evaluó la totalidad de lo que se suponía debían saber los estudiantes y las estudiantes a la edad que estaban, sino que evaluó solo aquellos contenidos que el ministerio dijo que se iban a dar durante la pandemia. Imagínense si eso fue para lo que se dio, lo que puede pasar con lo que no se dio. No se evaluó, sí. Que matemática incluyó cosas muy importantes relativas a estadística, en fin, eso no sabemos. En lo poquito que se dio, salieron en los niveles más básicos. Pero la segunda cosa que quería decir es que además la interpretación que hacemos de FARO es profundamente insuficiente, Randall. ¿De qué nos sirve decir 95% es básico intermedio? Está bien para una presentación general. Lo importante es que, y lo que no hemos logrado conectar en ese país, es que la evaluación se refleje como una herramienta en el aula, ¿verdad? Es decir, no, en el aula tal, lo que no saben es eso. Costa Rica nunca ha logrado resolver, y si usted se da cuenta, siempre que hacen las pruebas estandarizadas, pasamos a indicadores generales, que está bien para tener una idea, digamos, global de país, pero ¿de qué le sirve a Randall Rivera, profesor de la sección 10E del Liceo de San Carlos, saber que en general en Costa Rica el 95% de la gente no sabe, ¿no? Él necesita saber cuál es el perfil de la gente, en todo caso, de su colegio. Y ese es un segundo punto, ¿verdad? Nos quedamos con esos indicadores y ahí es donde decimos que este país queda debiendo, porque ya tenemos la tecnología. Imagínense que tenemos la tecnología para saber datos singulares,
¿Cómo no va a ser posible que nosotros no tengamos perfiles de Claro. las personas? O sea, Hasta es inexcusable. hasta el CONACYT tiene las información fiscal de todos nosotros. Esta mañana lo allanó el Ministerio Público por eso. Este, Le agrego esto, por ejemplo, el ministerio hasta ahora está empezando o sea, nosotros tenemos resuelto algo que otros países dicen, ay, qué bárbaros, qué bueno. Al nacer tenemos un número de cédula, ¿ya? Ese número de cédula es una llave potentísima, por ejemplo, para armar un expediente individual de las personas que permitan generar la trayectoria, donde usted pueda colocar cómo le fue, pero también sus evaluaciones y todo. Hay que manejarlo con prudencia y todo, pero al final lo que necesitamos es no números, lo que necesitamos son personas que sepan hacer ciertas cosas. sí, a mí realmente, digo, otra vez tentándome a profundizar en un tema en particular, pero vamos a ver, ustedes miden en los ejercicios que hacen en las herramientas, ¿ok? Si los estudiantes tienen el perfil que según el sistema deberían tener cuando están ahí, ¿ok? Hay una pregunta mucho más profunda y entiendo que tal vez no sea el momento de explorarla, y es si el perfil que nosotros imponemos deberían de tener ahí donde están, ¿ok? Es el adecuado para el 2023. ¿Okay? Y entiendo que si no arreglamos el primer tema, no vamos a arreglar el segundo tema. O sea, yo estoy seguro que no es el perfil que deberíamos tener, ¿okay? Pero ni siquiera el que no deberíamos y el que decimos que tienen que tener, lo tienen. Pues, si te permíteme nada más, y Jenny ya sabe, me puede complementar mucho mejor porque ella estuvo a cargo de esos estudios. El problema es más complejo que eso, porque nosotros ya hicimos una reforma curricular a partir de 2008 hasta en adelante. En particular en matemáticas fue muy elaborada y todo, pero en todos. Nosotros tenemos currículums, digamos, no son antiguos. Nuestro problema no son que los currículums son del tiempo de AUPA, cuando yo estudiaba, ¿verdad? Con el Paco y Lola, y mamá más a la más y papá lee el periódico. No, no, no. Costa Rica tiene currículums, una reforma curricular que se elaboró a partir del 2008 y a lo largo de toda una década, en todas las materias. ¿Ok? Cuando nosotros en ediciones anteriores fuimos a ver cómo se daba, el currículum no se daba. Se da otra cosa. Es como que aquí le va el currículum nuevo, pero yo sigo dando las mismas cosas de siempre, ¿verdad? Ahora, el problema no es decir, qué maestros que no quieren hacer. Es que todo proceso de cambio implica todo un acompañamiento, una recapacitación. Entonces, para decirle que es más complejo, no, usted me dijo, me metió el tema de la idoneidad. Sí. No solo que, pero le meto un tercer tema, que es la capacitación en el aula para hacer lo que se supone tienen que hacer, aunque esté malo. Y Claro. mi impresión es que la reforma curricular de Costa Rica llevó 10 años haciéndola, entre el 2008 y el 2017, por ahí. Tenemos currículums relativamente nuevos, algunos muy buenos, pero no lo estamos aplicando. Entonces es un problema de que no saben, de evaluar lo que no saben, pero es un problema de pertinencia que usted plantea, y es un problema de que en la práctica se sigue dando las cosas con modelos más antiguos, pues eso supone una política pública. No sé si Jenny, si vos quisieras... Sí, tal vez en ese tema del currículum, que es como el ejercicio que hicimos en este informe, que fue contra qué decimos que nos estamos rezagando. Justamente es contra nuestros propios currículums, contra nuestros propios perfiles, porque es lo que nosotros como país estamos diciendo. Es el mismo tema con las escuelas de horario regular. Nosotros dijimos que los y las estudiantes tenían que recibir todas las asignaturas porque así está en el papel y en la política curricular. Entonces, estamos incumpliendo esa meta y esa promesa al no ofrecerlo completamente. Y tal vez para agregar, en secundaria, en los estudios que mencionó Jorge sobre temas de aula, habíamos hecho una estimación, no sé si lo recuerda Randall, de cuántas clases se perdían al año, etcétera. Ahora nosotros sabemos que la generación que está en décimo este año fue la última que evaluamos con ERCE. Ya ERCE nos decía que manejaban más o menos el 50% de los aprendizajes mínimos necesarios. Esa generación estuvo en quinto grado, en sexto grado en esos años. Avanzó la pandemia y tuvimos las huelgas, los cierres por pandemia, y hoy podemos estimar que han perdido 2.5 años solo por esos cierres,
¿verdad? Entonces, tenemos el problema que teníamos antes de pérdida de elecciones, más sumados los cierres que tuvimos. Entonces, tenemos una pérdida grande de años estimados, ¿verdad? Que las pruebas, como dice Jorge, no lo terminan de reflejar porque no están ajustadas para medir justamente esa afectación. A mí también me asusta eso, Jennifer, digamos, de qué es lo que nosotros medimos y de qué es lo que nos damos cuenta. Es que a veces lo que hacemos es no sé, como si mi carro, que es bastante viejito, se le prendiera siempre el sensor de temperatura y yo lo lleve al mecánico y le diga, señor mecánico, a mí siempre se me prende el sensor de temperatura. Me diga, facilísimo de arreglar, desconecte el sensor de temperatura. Sí, bueno, eso es una buena analogía. ¿Verdad? Entonces, sí, el problema de fondo seguirá ahí, pero efectivamente el sensor de temperatura a mí no se me enciende más. Quisieran pasar a secundaria. Bueno, hemos estado trabajando sobre secundaria, pero déjeme decir Perdón. una cosa. Sí, sí, soy yo el que perdió. Quisieran pasar a Universitaria. universidad. Es más, hagamos una cosa por el ritmo del programa. Nos quedan 8 minutos. Permítanme ir a la pausa, vamos a la pausa y cerramos con universidad. Son 2 programas de matices relacionados con el Estado de la Nación. El primero, ayer, que los encontrarán en los servicios de podcast. El segundo, hoy, que una hora después de finalizar el programa, estará en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Gracias por estar con nosotros. Ya volvemos. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Es el segundo programa sobre el estado de la educación. Nos quedan 8 minutos de programa. Avanzamos en preescolar, en primaria, en secundaria. Vamos a los hallazgos en el tema universitario, donde además Bueno, hay intereses muy fuertes, don Jorge. no, mire, en primer lugar, una cosa importante, porque a veces me dicen, es que ustedes son del programa Estado de la Nación y la mayor parte de la plata viene del FES, entonces usted no se mete con la educación superior. Nosotros también, desde el principio, hemos analizado la educación superior y hemos convertido la educación superior costarricense pública y privada en un objeto de estudio, cosa que en Costa Rica no existía. Yo quiero hacer esa aclaración y le cuento que muchas veces no nos granjea muchos amigos, ¿verdad? Pero las cosas son como son, Seguramente que sí. ¿verdad? Las cosas como son. Ahora, ¿qué encontramos ahí? Y voy a hacer en general y sé que Jenny me va a poder complementar sabiendo que nos queda poco tiempo. Hay un primer nivel que es entender que en Costa Rica, en la educación superior tenemos dos maneras de gobernar, o dos gobernanzas, la del sector privado y la del sector público, ¿verdad? En total en Costa Rica hay alrededor de 63 universidades, 5 públicas, hay 5 internacionales y el resto son privadas. Sabemos, gracias al trabajo nuestro, dónde están, qué dan, qué grados dan. Tenemos la radiografía más completa posible de la situación de educación superior. Pero hay algunas cuestiones básicas, ¿verdad? Básicas que este país no ha resuelto. En primer lugar, que esos dos segmentos, ¿verdad? Que son distintos y que tengan instancias donde puedan conversarse, converger y establecer con el gobierno algunas prioridades general que cada uno ya resolverá, porque por diseño constitucional nosotros hemos dado un sistema descentralizado de la educación superior. Número 2, en el sector privado encontramos, no sabemos nada prácticamente.
No sabemos nada, ni la matrícula, son cosas muy... Y eso es un problema que nosotros decimos, hay que resolverlo en profundidad, ¿verdad? Porque no es posible evaluar nuevamente el desempeño de lo que no se conoce. Nosotros no sabemos cositas muy generales. ¿Cuánta gente se gradúa? No tenemos la menor idea de cuánto tiempo, cuáles las tasas de reprobación en el sector privado. Entonces, ahí hay tareas y tenemos un CONESUB, que es el órgano que regula, que históricamente ha sido muy débil, muy centralizado, muy centrado en temas burocráticos, ¿verdad? Con muy poca capacidad real regulatoria. En el sector público los problemas son distintos. Hay temas de la regionalización que nosotros hemos estudiado, ahí hemos hecho probablemente el estudio más a fondo sobre la regionalización de las universidades públicas y lo que implica para los estudiantes. Ahí hay mucho camino que recorrer. Hemos estudiado también, porque pudimos trabajar con los departamentos de registro de las universidades estatales, ojalá lo pudiéramos hacer con las privadas también. ¿Qué pasa con las cohortes que entran? ¿Cuánto tiempo les lleva? ¿Cuál es la probabilidad de que se gradúen? ¿A dónde están las pegas donde la gente se queda? Todo eso lo tenemos mapeado y eso creemos que puede ser una ayuda y sabemos, entonces ahí específicamente a dónde está apretando el zapato. Y ahora, finalmente, y entonces ahí hay cosas muy específicas sobre eficiencia y titulación. También hemos hecho investigaciones en donde sí algunas universidades privadas han participado y participaron esta vez para ver todo el tema de la educación remota y la virtualización de la educación, cómo la han manejado, si están volviendo a la presencialidad, cómo les afecta, ¿verdad? Pero ahí tenemos desafíos muy grandes y uno, termino con eso para que Jenny entre a lo particular, es que hace 25 años la proporción de estudiantes de 18 a 34 años que tenían una educación universitaria era alrededor del 18% y subió hoy en día hasta un 30%. Costa Rica ha aumentado. Pero cuando vemos la situación con el promedio de la OCDE, que es la organización a la cual ya participamos, que es la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, en el 98 la brecha con ellos era de 6 puntos. Hoy en día la brecha es casi de 18, o sea, 17, perdón, de 30 a 47. Nos vamos quedando rezagados. Y hay un problema muy importante de por qué nos estamos quedando rezagados en la cobertura de la educación superior. Y nótese que en la OECD no es que todo el mundo estudie o va a la educación superior, no, tienen otras salidas, las técnicas profesionales, en fin. Pero en Costa Rica, en lo que es educación superior, se ha venido quedando afuera. Entonces, yo invito a los lectores a que vean probablemente la única radiografía, por imperfecta que sea, pero profundamente independiente, sobre el desempeño de la educación superior. Y termino diciendo que un riesgo que nosotros vemos que se ha agravado en los últimos 2 años es el tema del financiamiento de las universidades públicas. Se ha caído, volvimos a las negociaciones anuales, mientras que necesitamos planificación de largo plazo, porque producir más profesionales en STEM no es una cosa de un año a otro. Instalar un laboratorio y funcionarlo no es una cosa de año a otro, requiere inversiones de largo plazo, pero estamos en una situación de caída de los recursos, pero además con un horizonte de tiempo que impide la planificación de largo plazo, que es lo que necesitamos ahora en el sector público y en el sector privado, donde también hay indicios de problemas, pero no podemos profundizarlo. No sé, Jenny, si quieres complementarlo. Sí, solo para hacer el ligue con los ciclos anteriores, hay que decir que lo que no se resolvió en primaria y secundaria es muy difícil para la universidad resolverlo. De hecho, en este informe hicimos una profundización en el tema de reprobación en la universidad y encontramos que los cursos que tienen mayor porcentaje de reprobación son los introductorios, justamente en ese tránsito del colegio a la universidad. Y que además esas tasas de reprobación o esa formación en la secundaria incide directamente en su desempeño y en la duración de su carrera. Estudiantes, una consulta que hicimos con estudiantes y docentes de universidades públicas y privadas nos dijeron
que justamente las bases que recibieron en secundaria afectan directamente cómo les va en la universidad, en hábitos de estudio, en conocimientos que deberían tener y, por ejemplo, en el estrés y la actitud que tienen frente a las evaluaciones. Una última cosa, yo mencioné que los estereotipos de género ya se empezaban a notar en primaria, en secundaria los volvemos a ver y finalmente la educación superior se materializan y lo vemos muy claramente en las diferencias de matrícula y elección de carrera, por ejemplo, en áreas STEM. Las mujeres están subrepresentadas en esas áreas y eso implica que además estén todavía más subrepresentadas en carreras de alta demanda que tienen que ver con ciencia y tecnología. Con un agravante más, y es que cuando estudiamos la formación que reciben los docentes y las docentes en las universidades, encontramos que estos temas no se abordan ni estereotipos, ni género, ni sexismos, ni ninguno de estos temas. Entonces empezamos a cerrar un ciclo creciente de desigualdades de género que se refuerzan entre sí. Nada más quiero agregar que el estudio al que le refería Jenny, fue con alrededor de 4.000 estudiantes de universidades públicas y privadas que muy amablemente aceptaron sentarse y que nosotros le preguntara. Claro. Don Jorge, Jennifer, muchas gracias. Era para mí y escuchando ya el programa, digamos, creo que era absolutamente necesaria la segunda parte. Así es que muchas gracias, don Jorge, y gracias, Jennifer. Gracias a usted, Randall. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Viene la pregunta más difícil del programa. La La canción. canción. Jenny. Y ahora más difícil, Jennifer. Sí, hasta la raíz de Natalia Lafourcade. Hasta la raíz. Natalia Lafourcade será quien despida a Matices hoy. Don Jorge, muchas gracias. Gracias, Jennifer. Gracias a ustedes que nos acompañaron. En una hora estará disponible el episodio de Matices. El lunes nos escuchamos en horario habitual. Feliz tarde. Hasta luego.